Hola familia de San Lucas, es una gran alegría y un privilegio poder compartir con ustedes este video sobre la espiritualidad. En una primera parte voy a hablar sobre la espiritualidad cubana y en la segunda voy a hablar sobre mi propia espiritualidad. Gracias. La espiritualidad cubana es una oración en colores, como lo muestra esta foto, por ejemplo. Nuestra espiritualidad es así como esta foto. Fue tomada en el 2019. Es una escuela de verano. Muchos colores, muchas formas. Así es la espiritualidad. Del catolicismo romano tenemos fundamentalmente la Virgen de la Caridad del Cobre, que es la Virgen más popular de Cuba. Los cubanos muchas veces van a otros países y llevan con ella a la Virgen de la Caridad del Cobre. De las religiones africanas tenemos el palomonte, la santería, entre otras, y cada una de ellas tiene un aporte muy interesante. Y es que cuando las personas mueren, cuando los seres queridos mueren, no se van para otro lugar, sino que se quedan viviendo en el mismo lugar, en la misma casa, con su familia. Y eso pues hace que se les rinda honor a los ancestros. El espiritismo es otra parte de nuestra espiritualidad. Es hablar con las personas, con los muertos, pedirle sanidad, caridad, que ayude en una importante decisión que hay que tomar, que ayude a ver el futuro, qué hacer. Por otra parte, el protestantismo en Cuba, que es un movimiento, es un grupo que está creciendo muy rápidamente, es fundamentalmente fundamentalista. Principalmente son iglesias muy fundamentalistas y conservadoras. Entre ellos están los bautistas, los metodistas, pentecostales, Ejército de Salvación y unos cuantos más. El ateísmo, que ha sido la posición oficial del gobierno durante más de 6 décadas, no se ha impregnado en el pueblo. El pueblo cubano es un pueblo religioso, a pesar de una educación atea. Somos un pueblo religioso. Y la Iglesia Episcopal, en medio de toda esta diversidad, es un arco iris. Es un arco iris. Uno puede ver en las comunidades expresiones de todas las otras fe y culturas. Usted puede ver en una comunidad una persona usando un collar o una pulsera de la santería, o hacer una visita a una casa y ver que tienen en un lugar de la casa un vaso de agua con la foto de un ser querido, como en el espiritismo, o tener una Virgen de la Caridad del Cobre. Incluso he tenido la oportunidad de conversar con personas que de adolescentes siguieron el ateísmo y 50 años después han regresado a la iglesia. En ese sentido, la iglesia episcopal es un arco iris. Y la espiritualidad episcopal no está en antagonía con estas espiritualidades, sino que entra en un diálogo y toma muchos símbolos y muchas cosas que se pueden incorporar en la liturgia, como por ejemplo el abundante uso del agua, el asperger el agua. Son cosas que le gustan mucho y que lo siente mucho el cubano. En cuanto a mi espiritualidad, yo soy un sacerdote y como sacerdote pues amo la liturgia, amo todo lo que se hace en la iglesia, todo lo relacionado con la iglesia. El olor de las flores en el altar, el olor del vino, del pan, el momento de la paz. Amo a la iglesia luchando con la guía del Espíritu Santo por hacer la justicia y la misión de Dios. Son cosas que están en mí, que las disfruto y son parte de mi espiritualidad. Pero por otra parte, hay un texto bíblico que para mí es como el núcleo de la espiritualidad. Y ese texto bíblico está en la primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 4, verso 21, y quisiera leerla y compartirlo con ustedes. Dice así: el que ama a Dios, ame también a su hermano. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Es en nuestras relaciones con las otras personas en la que nosotros mostramos nuestra relación con Dios. Es imposible amar a Dios a quien no vemos y no amar al prójimo a quien vemos, y que además ese prójimo tiene la imagen de Dios. Todos fuimos creados por Dios y todos tenemos la imagen de Dios esculpida, impresa en lo más profundo de nuestro ser.
Por lo tanto, la espiritualidad, aunque uno habla de espíritu, no pertenece a las cosas abstractas, sino a las cosas concretas que se expresan en el trato digno con las otras personas. Muchas gracias y un gran placer compartir con ustedes.